Es una verdadera bendición, por supuesto, el estar aquí en el tiempo de la palabra del Señor, así que le bendigo grandemente y hoy pues quiero invitarle a que podamos observar en la palabra del Señor, y es que vamos a hablar de un tema muy importante, y es que se trata del bautismo. La importancia del bautismo es demasiado grande en nuestra vida como creyentes, así que una bendición que podamos ver esto en la palabra de Dios. No hay nada mejor que poderlo ver nosotros directamente desde la palabra del Señor. Así que, mi querido, vamos a ver lo que dice en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 16. Muy importante que nosotros veamos lo que la Biblia dice en Marcos 16. Así que vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en Marcos 16. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en Marcos 16, versículo 15. Dice de esta manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra del Señor. Esto lo dice la palabra de Dios, no es una ideología humana, eso dice la palabra de Dios. Jesús está dando la gran comisión a sus discípulos, a sus primeros discípulos. En Marcos 16, 15 les dijo: id y predicar dice por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra criatura se deriva de la palabra creación. No se está refiriendo a criatura de una persona recién nacida, sino que está hablando de una persona que forma parte de la creación de Dios. Entonces le está diciendo a los discípulos: prediquen a toda la creación. Y todos somos creación de Dios, todos. Entonces el trabajo de los discípulos es predicar. Y dice en el verso 16: el que creyere. ¿Que crea qué? ¿Qué va a creer la persona? Lo que los discípulos predicaran. El que creyere y fuere bautizado. O sea que está dándonos a entender la palabra de Dios, que hay personas que van a oír la predicación, mas no la van a creer. Posiblemente no van a creer, o no se van a dejar convencer por la misma. Por eso dice Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el libro de Hechos, capítulo 16, vemos una historia, ¿verdad? La historia del carcelero. Cuando las puertas de la cárcel se abren, el carcelero dice que cae de rodillas delante de los apóstoles y les preguntan: díganme, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Muy importante lo que la Biblia nos enseña. Y esa pregunta creo que todos deberíamos de hacerla. ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? A muchas personas no les interesa ser salvo, mucho menos preguntarse qué deben de hacer. Y eso es bastante preocupante en estos tiempos, que hayan personas que no les interesa la salvación, que no les interesa, ni siquiera se preguntan qué deben de hacer para ser salvos. Pero Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, nosotros podríamos alcanzar salvación, ¿sí? Nosotros podemos, todos los seres humanos
pueden alcanzar salvación si así lo quisieran. O sea, hay esa esperanza en Cristo Jesús, porque eso es lo que el Señor hizo en la cruz. Para eso Él entregó su vida en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice su palabra. Que eso es una gran bendición para mí, enorme bendición, el poder saber de lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, y nos dice a todos, buenos o malos, pero a todos nos da la esperanza de salvación. Habían dos ladrones al lado de Jesús a la hora de la muerte, a la hora de la crucifixión. ¿Eran personas malas? Sí, eran personas malas, pero no significaba que no tuvieran la esperanza de salvación. Y alguien de ahí pues se salvó. Eso lo dice Jesús, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Se salvó porque Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy mismo, y Jesús no es mentiroso, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que esa persona se salvó. Y ante la sociedad era una mala persona aquel ladrón de la derecha, pero tuvo arrepentimiento y reconoció quién era el que estaba ahí a la par de él. Ese era el Señor Jesús, por supuesto. Eso es muy importante. Pero ¿podemos alcanzar la salvación nosotros? Por supuesto que sí. Podemos, por supuesto, alcanzar salvación si nosotros quisiéramos. Pero ¿qué debemos de hacer para alcanzar salvación? La misma Biblia nos está dando los pasos. Algo que la Biblia tiene es que es bastante ordenada en su interpretación. Es muy ordenada. La Biblia está diciendo que podemos ser salvos. ¿De qué manera? Tenemos que bautizarnos. O sea, el bautismo no complementa la salvación, pero es una acción de obediencia, y nadie puede ser salvo en una rebelión. Entonces, puede ser salvo bautizándose, pero ¿qué tiene que hacer antes de bautizarse? Creer. ¿Y qué tiene que hacer antes de creer? Escuchar la predicación. Eso dice la Biblia. Vamos a ver qué dice el versículo 15. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, a toda la creación. El que creyere. O sea, Jesús está diciéndole a los discípulos: ustedes prediquen el evangelio, ustedes prediquen, ustedes no se detengan. Los van a escuchar, qué bendición. No los van a escuchar, ustedes sigan predicando. Algunos les van a creer, qué bendición, pero sigan predicando. Algunos los van a rechazar, pero sigan. Pero eso sí, dijo, el que crea y se bautice será salvo. Por supuesto que la salvación es por fe en Cristo Jesús. El bautismo es un acto de obediencia, pero también, si no hay una convicción, si no hay una fe, ¿cómo nos vamos a bautizar, verdad? Sí, obviamente no podríamos bautizarnos si no hubiera una convicción. Es que la Biblia nos enseña que nosotros, para entregarnos al Señor en las aguas bautismales, deberíamos de tener una convicción donde nos declaramos conversos al Señor Jesucristo y nos adentramos a un nuevo estilo de vida. Es un acto de obediencia al bautismo, y lo necesitan hacer las personas, sí, que puedan reconocer su condición de vida, su vida pecaminosa, y decir: Señor, ya no quiero ser el mismo y me voy a declarar parte de tu reino, y lo voy a hacer públicamente en el bautismo. Que me miren mis familiares, que me miren los que quieran, que graben el video si quieren, pero me voy a bautizar públicamente. Porque Jesús dice que el que confesare a Él delante de los hombres, Él lo va a confesar
a Él delante del Padre y delante de sus ángeles. Pero el que se avergüence de mí, dijo Jesús, me avergonzaré de Él delante de mi Padre, dijo el Señor. Entonces nosotros necesitamos tener una conversión basada en una convicción, ¿verdad? Porque esa es la fe exactamente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, ¿sí?, de lo que no se ve. Eso dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Eso es lo que la Biblia exactamente nos enseña. Entonces nosotros debemos de saber que el bautismo es parte de la obediencia. Es allí donde le mostramos nosotros al Señor que nosotros nos estamos en verdad entregando. ¿Por qué predicamos este tema en la televisión? Eso porque hay muchas personas que no son conversas. Algunas personas no han tomado la decisión de bautizarse. Algunos tienen temor del qué dirán, ¿verdad? Es que qué va a decir mi tía que yo me vaya a bautizar. Es que qué va a decir mi madrina. Es que algunos se basan porque tal vez le contaron que hace cuando tenía 1 año de edad, cuando tenía 5 meses de edad, pues le echaron agüita y lo bautizaron y eso tal vez no exactamente, no es de que eso sea malo, pero bíblicamente no tiene validez, porque no hay registros bíblicos. No hay un argumento bíblico para que digamos que un niño se pueda bautizar. De ninguna manera, no existe. Juan el Bautista le gritaba a la gente, le decían que eran pecadores, ¿sí? Y que eran de lo peor y que tenían que arrepentirse, ¿sí? Jesús también bautizaba, los discípulos bautizaban, pero nunca vemos en la Biblia que a un niño hayan bautizado. Nunca. Porque un niño no tiene la capacidad de sostener un compromiso. Un niño no tiene la capacidad de comprender la palabra de Dios, de creerla. No tiene la capacidad de tener una convicción, porque su mentalidad todavía no puede alcanzar una madurez o seriedad en lo que pueda accionar en la vida, decir o decidir en la vida. Por eso no es correcto que un niño se bautice. Ahora, alguien dirá, entonces no se pueden bautizar niños. Claro que sí lo pueden hacer, claro que sí, pero en la iglesia que busca la manera de obedecer la palabra de Dios, no. Claro, la religión católica bautiza niños, y para respaldar ese bautizo y que lo que está haciendo ese niño sea creíble, lo que hacen es de que toman a un padrino o una madrina para que respalde ese acto. Pero la verdad no debe ser así. El bautizarse es una decisión personal. En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, encontramos el registro donde habla y la Biblia nos dice que Jesús se bautizó. Me gustaría que lo pudiéramos ver. Hablando del tema, vamos a ir a Mateo. Vamos a ver si encontramos por acá a Mateo capítulo 3, una parte bíblica demasiada conocida por las personas que leen la Biblia. Dice de esta manera el versículo 13: entonces vino Jesús de Galilea a Juan. Ese versículo así empieza. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan. ¿Acompañado de quién? La Biblia nos dice que ahí venía la madrina de Jesús, el padrino de Jesús. La Biblia no dice ella, ni siquiera la Biblia dice que venía acompañado de sus padres. ¿Por qué? Porque el bautizarse es una decisión personal, es propia.
porque es un compromiso directamente con el Padre Celestial. O sea, aquí vemos que Jesús no se bautizó de 1 año de edad. Jesús no se bautizó de 4 años, ni lo bautizaron. Él se bautizó. Aquí es donde Él inicia su ministerio. Y todos sabemos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría sabemos que Jesús inicia su ministerio a los 30 años de edad. 30 años de edad. Su ministerio tardó 3 años. Él murió a los 33 años de edad. Pero Él, en este capítulo 3 de Mateo, nos da a entender que allí inicia su ministerio. Después de salir de las aguas, va y busca a sus discípulos. Eso dice la bendita palabra del Señor. Entonces, en Israel, desde aquellos tiempos y hasta el día de hoy, existe una ley de que una persona de 15 años allá es menor de edad. Una persona de 18 años allá en Israel es menor de edad. Una persona de 27 años allá en Israel es menor de edad. Solamente cuando cumple 30 años, esa persona se declara mayor de edad. Cuando Jesús se bautizó, no era infante, no era preadolescente, no era un jovencito, era un mayor de edad. Por eso sus padres no le acompañaron al bautismo, no porque no hayan querido o que él no haya invitado, ¿sí? No necesitó una madrina porque esa fue una decisión muy personal. Entonces, el bautismo en cada uno de nosotros debe de realizarse de una manera convicta, tener una convicción, porque es una decisión muy seria. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas voluntariamente, nosotros hacemos un compromiso directamente con Dios, no con una iglesia, no con una iglesia. Si a usted lo bautizaron hace años, cuando usted tenía 1 año, 2 años, o se tardaron, ¿verdad? Sus padres, tal vez hubo una decadencia y hasta los 9 años lo bautizaron. Eso no significa que usted está atado a una religión, porque la religión católica sí dice que si alguien fue bautizado es propiedad de la iglesia católica, dicen, ¿verdad? Pues digámoslo así, pero en realidad es una religión, ¿verdad? Ellos dicen que toda persona que sea bautizado dentro de sus actos religiosos, ellos dicen, asumen con autoridad de que esa persona es propiedad de la iglesia, y que si se vuelve evangélico es un hermano separado. Pero la verdad, el que se bautiza no se compromete con el pastor, no se compromete con un sacerdote, no se compromete con una religión, se compromete directamente con Dios. Sí. Y está en una iglesia por obediencia. Así exactamente es. Entonces dice ahí la palabra del Señor, bastante importante lo que dice el verso 13. Entonces Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Eso dice la palabra del Señor. Juan le estaba diciendo: mira, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios, tú vienes a mí a que yo te bautice, cuando yo he dicho que yo no soy digno ni siquiera de desatarte la correa de tus sandalias. No, ¿cómo yo te voy a bautizar? No soy digno. Pero Jesús le dijo: es cierto, porque yo soy el Cordero y tú eres el que prepara el camino. Pero en esta ocasión
necesito que hagamos esto. Porque Jesús quería obedecer también al Padre. Porque le digo, es cierto, pero deja, porque así conviene que cumplamos, que obedezcamos. Entonces cuando Jesús sale del agua, ¿sí?, desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, dice. No está diciendo la Biblia que una paloma represente al Espíritu Santo. No está diciendo la Biblia que el Espíritu Santo se manifiesta como una paloma. No, en forma de paloma. Fue una ocasión. Y dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estaba empezando con obediencia. Entonces el bautismo, claro, Marcos 16, 15 y 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no está diciendo que si cree y no se bautiza, no se va a salvar. Porque adelante en el verso 16 dice: mas el que no creyere será condenado. O sea, le está dando prioridad al acto de creer. Mas el que no creyere será condenado. Y entonces la salvación dice de esta manera: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es un acto de obediencia. La fe es una convicción que dejamos que nazca en el corazón, que se forme por escuchar la palabra de Dios. Si a usted lo bautizaron cuando usted tenía 8 meses, a usted no le predicaron. Sí, a usted no le predicaron. Y la mayoría de las personas que bautizaron hace 30 años, 40 años, al salir de la actividad religiosa de ese día, se fueron a una casa donde había un banquete, donde habían bebidas, donde habían cerveza, terminaron bailando y se olvidaron del niño que se bautizó. El niño no se sintió comprometido. Eso no tiene base bíblica, no tiene un argumento bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús no bautizó niños. Los apóstoles no bautizaron niños. Alguien se preguntará: pero ¿cómo yo me voy a bautizar por segunda vez? Eso es jugar. Eso es no tomar en serio las cosas de Dios, porque si ya me bautizaron, ya me bautizaron. Pero ese fue un bautismo que realizaron sin nuestro consentimiento, sin preguntarnos si creíamos en el Señor, sí o no. Pero la Biblia habla de personas que se volvieron a bautizar. La Biblia lo dice en el libro de Hechos capítulo 19. Dice en el versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Es muy importante ver eso, que estas personas ya eran discípulos. Un discípulo es una persona que ha sido enseñada, y es discípulo no porque haya sido solamente enseñada a esa persona, sino que sigue en obediencia, llevando a la práctica lo que un día le enseñaron. O sea, está trabajando, está funcionando en el ministerio, está colaborando en la obra de Dios. Un discípulo hace lo que su maestro le ha enseñado. Pero llega con estos discípulos, muy importante. Les dijo en el verso 2: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ya eran discípulos. Entonces dice el verso 3: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. O sea, ya eran personas que eran discípulos y ya
habían sido bautizados. El verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Se volvieron a bautizar. Aquí notamos que Pablo, el último apóstol, él les hace ver que el primer bautismo no les había funcionado, aunque eran personas grandes de edad. Pero les digo, no, ahora se van a bautizar en el nombre de Jesús y lo vamos a hacer bien, porque la primera vez no la hicieron bien. Sí. Y aunque cuando Juan el Bautista predicaba, nos trataba de víboras hipócritas. Arrepiéntanse, les decía. Arrepiéntanse de sus pecados para que no sean condenados. Y ahí los hombres y las mujeres a las orillas del río Jordán oían predicar a Juan. Y dice que uno por uno empezaba a ascender a las aguas y Juan los bautizaba, pero eran personas grandes. Sin embargo, Pablo les dice: no, aquí algo no me parece muy bien, así que vamos a repetir el bautismo, porque quiero que lo hagan bien. Entonces podemos notar, podemos tener una base bíblica, un argumento como para decir: a mí me bautizaron una vez, pero hoy me quiero bautizar yo. Hoy me quiero entregar. Hoy quiero hacer un compromiso con el Señor. Sí. Aunque mi tía se enoje, aunque mis vecinos me critiquen, a mí la abuela no me va a dar la salvación. A mí la religión católica no me va a dar la salvación. Así que a mí lo que me conviene es agradar a Dios con obediencia. Y me convierto a Jesucristo y cambio mi manera de vivir, porque el bautismo simboliza muerte con Jesucristo. Es sepultar, es morir al viejo hombre en las aguas y salir de frente de las aguas, que representa una nueva vida en Cristo Jesús. Andar en una nueva vida delante de Dios. Cuando nos bautizamos, cuando nos sumergen en el agua, estamos declarando que estamos muriendo al viejo hombre, a la vieja manera de vivir, a nuestras malas costumbres, a nuestras malas actitudes, a la rebeldía, a la necedad, a la mentira, a la infidelidad. Estamos renunciando a la borrachera, a los vicios, a las palabras obscenas. Estamos renunciando. Tenemos que morir, darle muerte a ese viejo hombre en las aguas y levantarnos de frente para andar en vida nueva delante de los ojos de Dios. El bautismo es muy importante que nosotros nos bauticemos. Lo digo porque hay muchas personas que no se han querido bautizar. Hay personas que en las iglesias se consideran nuevas en la iglesia, ya llevan hasta 5 años ahí y no se quieren bautizar, sin saber que el bautismo es sumamente importante. Es donde podemos demostrarle a Dios nuestra obediencia y nuestra entrega en el nombre del Señor Jesús. Aquí podemos ver un registro en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2. Dice la palabra del Señor:
en el versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro estaba predicando. Sí, Pedro estaba predicando. El apóstol Pedro estaba predicando a los judíos. Y esta fue su primera predicación según registros bíblicos. Dice de esta manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, o sea, los que estuvieron de acuerdo, se bautizaron. O sea, él le predicó a multitud, pero no todos exactamente recibieron la palabra. ¿Sí? Dice que porque para vosotros es la promesa. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Tenemos que ver que el bautismo es importante en la vida del creyente. Sí. Que a usted lo hayan bautizado, qué bendición, qué bueno. No es pecado, pero no es válido delante de Dios. No es válido de ninguna manera. Aunque tenga un diploma, no es válido. No hay nada mejor como que cuando un hombre de veras se arrepiente y se entrega voluntariamente. Y no le importa de los que estén alrededor, si es en un río, en una piscina, pero no importa. Ese hombre se entrega a Jesucristo. Sí. Máximo si está la familia, están los hijos, qué bueno, porque los hijos van a ver el buen testimonio. Y cuando estos crezcan y comprendan la palabra de Dios, también se van a entregar. También, porque también para ellos es la promesa de salvación. Esa es una gran bendición que podemos ver hoy en la palabra del Señor. Y es que ahora vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que habemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Porque el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué bendición. Para los que ya hemos sido bautizados, dice, debemos de andar en vida nueva, desechando las cosas antiguas. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno en Cristo está, nueva criatura es. Todos somos criatura, todos somos creación de Dios, pero el que se adentra a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, pasaron. O sea, lo que está diciendo la Biblia no es que se vayan a olvidar de las cosas pasadas, porque lamentablemente los errores nunca se olvidan. Pero lo que está diciendo Dios en su palabra es que las cosas viejas ya no nos van a venir a condenar, porque el Padre nos ha perdonado. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién va a hacer las cosas nuevas? ¿Dios? Claro, siempre Dios sigue haciendo cosas nuevas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas nuevas y no hacer las cosas viejas de antes. No hacer las mismas cosas de antes, la misma persona, de ninguna manera. Dios nos está pidiendo que nosotros andemos en una nueva forma de vivir. Sí. Cuando un hombre se bautiza,
llega a ser un mejor esposo, un mejor empleado, un mejor hijo, llega a ser un mejor vecino, una persona convertida, una persona entregada a Jesucristo. Si la mujer se ha bautizado, llega a ser una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, una mejor vecina, llega a ser una mejor empleada, porque ya no hace las cosas de antes, ahora vive en Cristo Jesús y su manera de vivir es una manera nueva en Cristo Jesús. Demasiado importante lo que la palabra de Dios nos enseña, porque dice ahí en el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, una persona que anda en una vida nueva significa que ha muerto carnalmente, ha muerto en su carnalidad, pero tiene una vida espiritual. Pero sus actitudes carnales ya no tienen dominio sobre esa persona, porque Él dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio. Claro que podemos dominar, sí, la tentación, las debilidades, el pecado estarán ahí al acecho, estarán a la orden del día. Las ofertas de pecado estarán ahí siempre. Pero nosotros dice que tenemos un espíritu de dominio propio, donde podemos decir: el cigarro está ahí en la tienda, pero yo no voy a fumar, porque a mí el cigarro no me va a dominar. La cerveza, ahí la venden, claro que sí, solo es de ir a comprarla, sí. Pero uno tiene dominio propio y uno puede decir: no, claro que no, me podría perjudicar. Una cerveza, claro, podríamos decir lógicamente, pues no es exactamente dañina a la salud una cerveza, pero está uno dando un mal testimonio. Entonces, aunque no sea dañino exactamente una, pero hay que evitar. Tanta es la sed, haga una limonada bien ácida y quítese la sed, porque sí se puede. El que quiere lo va a hacer, sí, porque nos han dado un espíritu de dominio propio. Yo puedo decir: claro que sí puedo, en el nombre de Jesús yo lo voy a lograr. Yo voy a agradar a Dios con mi forma de vivir, con mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque yo he creído a la palabra de Dios y me he bautizado en las aguas bautismales. Me he entregado a Jesucristo. Soy parte de su reino porque he sido bautizado. Yo tomé la decisión personal de bautizarme y decirle: Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Si te puedo servir de algo, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis manos, úsame. Quiero entregarme. Ya no quiero ser la misma persona. Una persona entregada en el bautismo. Y así seguiremos creyendo en el Señor Jesús, porque solo en Él hay salvación. Y algún día nos salvaremos, no por obras, sino que por gracia, por misericordia, por medio de la fe en Cristo Jesús, alcanzaremos salvación. Nadie se va a ir al cielo por bueno, y nadie se va a ir al infierno por malo. Al infierno se va aquel que no creyó en el Hijo del Hombre. Al cielo se va el que creyó en Jesucristo. Eso lo dice Él. Yo no, de ninguna manera. Yo no soy quien para decir: se va a ir al cielo usted.
o me voy a ir al cielo. Porque si yo le digo a usted, yo me voy a ir al cielo porque usted se va a reír y está en todo su derecho. Pero si yo lo digo porque la Biblia lo dice, entonces yo me voy a guardar para el Señor, porque esa promesa la dio el Señor y yo tengo esa esperanza de que un día me voy a salvar, no por buenas obras. Dios me libre, nadie se va a salvar por buenas obras. No porque sea el mejor evangélico, el mejor cristiano, el que no falta al culto, el que da ofrendas, el más obediente de la iglesia, el que más predica. No. De ninguna manera, nadie se va a salvar por sus obras. Aunque yo me vista solo con camisa manga larga, pantalones de tela y bien formal y zapatos de vestir, eso no me va a salvar a mí. Pero sí me salva Jesucristo. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza, dice, no avergüenza, dice. La esperanza no avergüenza. Tenemos esperanza de salvación. Eso dice la palabra. Y aquí también en el capítulo 7 de Romanos dice, pero ahora, dice, estamos libres, dice la Biblia, de la ley por haber muerto. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos de régimen, dice, nuevo del espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra, dice la palabra del Señor. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Somos libres para la gloria del Señor, porque el Señor nos llamó y nosotros hemos sido personas que buscamos de Dios cada día. Cada día estamos buscando del Señor, porque cada día el cumplimiento de la palabra de Dios está llegando. Dice en Romanos capítulo 13 versículo 11, y esto dice, conociendo el tiempo que está ya ahora, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación en Cristo Jesús está más cerca que cuando nosotros creímos. Así que tenemos que seguir buscando del Señor y creyendo en el Señor, porque ahí dice su palabra, y esto conociendo el tiempo. Es importante que conozcamos en qué tiempo estamos. No estamos en principios, no estamos a un tiempo término, estamos en un tiempo final. Estamos en los últimos días de la iglesia en la tierra. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Dichosos aquellos que creyeron en Jesús, que creen en Jesús y siguen creyendo. Dichosos aquellos que creyeron en Jesús y se entregaron en el bautismo, porque eso dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tenemos que seguir luchando, porque cuando Cristo venga nos debe de hallar despiertos y en la lucha y en obediencia, cueste lo que cuesta, pero nos conviene vivir una vida de obediencia aquí en la tierra delante de Dios. Mi querido, le invito a que usted pueda cada día meterse con el Señor Jesucristo. Sométase. Si usted no se ha bautizado, bautícese. Pregunte en su iglesia cuándo van a haber bautizos. Y si no hay agenda, diga que usted necesita ser bautizado, aunque sea en la pila, que lo metan en un tonel o vayan a un río más cercano, pero bautícese, entréguese al Señor y no siga dudando. Y así, cuando Cristo venga, tendremos la esperanza de irnos con Él. Mi querido, que Dios le bendiga grandemente. Un gustazo haber compartido la palabra del Señor en esta hora de la noche. Le bendigo y le invito a que siga con esta bendita programación aquí en Dios TV.